Estamos caminando, como decíamos ayer, de la mano del primer libro de Samuel, cuya palabra podemos reflexionar. En primer lugar, que Saúl, de conversión fuerte, era un candidato para ser rey de Israel y un hombre de atractivo, de altura, atlético, todo esto. Pero la mirada de Dios no está en la apariencia, sino está en el interior del hombre. Y Saúl fracasó como rey de Israel. ¿Por qué? Porque desobedeció a Yahvé, a Dios. No hizo las cosas como Dios quería. Y creo que esta es la realidad, la que nosotros hoy queremos analizar. Todo pastor de la Iglesia, vamos a llamarlo así, tiene que obedecer a Dios. Tiene que hacer suya la palabra de Dios, que es la que nos salva. Esa palabra de Dios, que es la que tenemos que vivir, porque en ella comprendemos que es la esperanza a la que nos llama, como hemos comenzado antes, donde le hemos pedido al Señor, el Padre nuestro, Señor Jesús, ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que os llama. Y esto es lo que le faltó al bueno de Saúl. No se dejó iluminar por el corazón, los ojos de su corazón, de la palabra de Dios, del amor de Dios, sino que actuó a su antojo, desobedeciendo las leyes de Dios. Por eso fracasó Saúl como rey de Israel, y este es el motivo por el cual Dios le dice a Samuel que busque otro rey en Belén, en la familia de Jesé, y les da las normas para buscar a este nuevo rey. Y además le va marcando el camino de que Dios no se fija en las apariencias, este joven y este tal. Dios se fija en el corazón de un pastor, que es el que tiene que regir a su comunidad creyente, desde una acción personal, no por lucir tipo, solamente por lucir corazón, convencido, coherente, para anunciar el Evangelio de Jesús. Y tenemos como en la lección, el acontecimiento de Saúl sucede 11.000 años antes de Cristo. Y vemos como en esta lectura primera del libro de Samuel, cuando le dice Dios, Yahvé, cómo tienes que ir con una novilla, cómo los ancianos temen que Samuel se acerque a aquel lugar, como buscando conflicto, es decir, descubriendo sus pecados. Y por eso él dice que no, que va a celebrar un sacrificio en el templo. Y por eso les invita a la familia de Jesé que se purifiquen para que vayan al templo a celebrar con él el sacrificio de esa novilla, los rituales del pueblo judío. Invita al pueblo. Tal vez en el trasfondo de todo esto podemos descubrir que les dice: purificaos y venid a celebrar. Es la purificación nuestra para celebrar el gran sacrificio de la humanidad, que es la Eucaristía. Y cuando Samuel
va mirando los 7 hijos que le pasa Jesé ante su vista para elegir al rey. Dios no se fija en apariencias, como le pasó con Saúl tampoco, sino manda venir al pequeño, al que está en el campo, y es el bueno de David. Y nos describe cómo era David. Por eso Samuel dice, hasta que no venga el del campo, el pequeño, no nos sentamos a la mesa. Y entonces Samuel recibe el mandato del Señor. Coge el aceite, el cuerno de aceite, y úngele como rey de Israel. También recordaremos con el paso de las lecturas que David no fue fiel a Dios porque cometió aquel adulterio. Pero David se convenció, se arrepintió de su pecado, lo que no hizo Saúl, puesto que David sería el segundo rey de Israel. Por eso creo que esto es toda una luz y una reflexión para darnos a entender que la mirada de Dios está por encima de la mirada del hombre. Y que lo importante cuando Dios elige a alguien, la obediencia, la humildad, la escucha de Dios, la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios de verdad, no de espectáculo. Y esto es lo que exige. Esto exige a los pastores del pueblo de Dios. Y ya no tendríamos nada que decir. Es lo que exige también a los reyes, a los políticos y a toda esta gente. Después tenemos el Evangelio que hemos proclamado, donde vemos como los atacantes siempre son los fariseos, los que ponen trabas. Cuando los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos comen espigas en sábado? Cuando en aquel sembrado los discípulos tenían gran hambre y por eso cogen. Y Jesús les va diciendo lo que pasó en tiempos del rey David, como los que estaban con él comieron los panes reservados solamente a los sacerdotes. Pero lo más bello que hay aquí es cuando les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y así que el Hijo del Hombre, que era Él, el Señor también del sábado. Es una referencia a la santificación del sábado. En el pueblo judío tenemos que el sábado era sagrado. Y todos hemos aprendido los mandamientos de la ley de Dios. El tercer mandamiento, santificar las fiestas. El sábado, la Iglesia con toda una realidad lo pasa al domingo de Pascua, por eso el Día del Señor es el domingo, o toda fiesta que la Iglesia ilumine para celebrar el gozo de la fe. Pero santificar las fiestas no es solamente ir a misa, que hay que ir, y como Dios manda, sino dar un sentido de pureza al sábado, al domingo, santificar con nuestro comportamiento. ¿De qué me sirve a mí venir a misa el domingo si después durante el día blasfemo, me meto con la gente, critico, calumnio? No. Santificar el sábado es algo muy serio, es algo muy importante. No es solamente venir a misa, que hay que hacerlo, que es celebrar la presencia de Jesús y como Dios manda, sino también santificar el descanso, santificar el día, dando gloria a Dios a través de la misericordia para con el hermano, dando gloria a Dios a través, tal vez, del pobre que está indigente y que tenemos que quebrantar el sábado para solventarle una situación.
Y esto es lo que hoy queremos pedirle al Señor. Pero sobre todo, esas palabras tan bellas que hemos proclamado en el Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Porque esa esperanza nos va a guiar al gran día del Señor, en la resurrección final. De pie.